Los últimos domingos, no recuerdo exactamente cuántos domingos hace exactamente, pero hemos estado hablando acerca de la disciplina, ¿recuerdan? Ya llevamos, de hecho, varios domingos hablando de la disciplina. Hemos hablado de la disciplina aquí en la iglesia, unos con otros. Hemos hablado de la disciplina preventiva, como algunos lo llaman, es decir, la que se da desde este lugar, desde el púlpito. Esa disciplina que nos advierte de errores, de pecados que podemos estar cometiendo o podemos llegar a cometer. Hemos hablado de la disciplina de Dios. Y hoy quiero continuar con el tema. La semana pasada, recuerdan, veíamos el ejemplo de un hombre, Timoteo. Sin duda que este hombre fue un hombre cuyos padres disciplinaron, o más bien su madre y su abuela, ¿recuerdan? Lo veíamos la semana pasada. Un hombre que recibió instrucción, sobre todo enseñanza de la palabra de Dios desde niño, desde su niñez, y eso trajo como resultado que cuando Timoteo llegó a la edad adulta, él era un hombre de Dios, un hombre piadoso, un hombre con un carácter firme, un hombre temeroso de Dios. Y la semana pasada hacía yo la pregunta para quienes tenemos hijos, sobre todo los que tienen hijos pequeños. ¿Qué quieres para tus hijos? ¿Qué quieres para tus hijos? ¿Quieres que tus hijos solamente sean hombres y mujeres que se porten bien y ya? ¿Que no den lata? ¿Que te hagan quedar bien ante la gente? Porque a veces a los padres les preocupa mucho eso, ¿no? Que sus hijos no los hagan quedar mal delante de la gente. Sobre todo cuando hay visitas en la casa. ¿O quieres que tus hijos sean exitosos? Nada más. De acuerdo a cómo el mundo mide el éxito. Tener fama, prestigio, poder, bienes materiales. ¿O quieres que tu hijo o que tu hija, cuando sea grande, sea un hombre o una mujer temerosos de Dios? Un hombre, una mujer piadosa. Y aclaro, no estoy diciendo que las cosas materiales sean malas. No, no es así. Si Dios bendice tu familia y bendice la vida de tus hijos y les permite tener riquezas, amén, gloria a Dios. Pero ese no es el principal, o no debe ser la meta principal de nosotros como padres hacia nuestros hijos. Si somos padres temerosos de Dios, si somos padres piadosos, nuestro anhelo, el deseo de nuestro corazón es que nuestros hijos, antes que nada, lleguen a ser hombres y mujeres temerosos de Dios, hombres y mujeres piadosos, hombres y mujeres de Dios, que vivan para la gloria de Dios. Así que hoy quiero que veamos algo al respecto. Algo acerca de los padres y de los hijos. Y para esto, hay un libro en la Biblia en el cual el Señor nos da un montón de instrucciones y que nos enseña acerca de esto. ¿Saben cuál libro es, no? El libro de Proverbios, así que vamos allí. Vamos al libro de Proverbios. El libro de Proverbios, no sé si lo han visto, si lo saben o lo han notado. El libro de Proverbios se puede dividir en dos partes. Ya saben, el libro de Proverbios tiene 31 capítulos. Y se puede dividir en dos partes. La primera parte de los capítulos 1 al 9, y la segunda parte de los capítulos 10 al 31. En la primera parte, es decir, en los capítulos 1 al 9, vemos algunas cosas, y el tema principal de esa primera parte es el tema de la sabiduría. Los que hemos leído el libro de Proverbios nos damos cuenta fácilmente, ¿no? Allí en los primeros capítulos, o en esa primera parte, vemos cuál es la base o el principio de la verdadera sabiduría. ¿Recuerdan? Proverbios 1:7, ¿quién se lo sabe de memoria? El principio de la sabiduría es el temor al Señor. El principio de la verdadera sabiduría es el temor del Señor. Y dice en la segunda parte de ese versículo:
En la Reina Valera, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Por cierto, esto es algo muy recurrente a todo lo largo del libro de Proverbios. El libro de Proverbios nos presenta a dos tipos de personas: los que son verdaderamente sabios y los que son lo contrario, los que son necios o los que son insensatos, como dice el libro de Proverbios. Y de hecho la Biblia nos presenta esos dos tipos de personas: los sabios, los verdaderamente sabios, y los insensatos, los que viven de acuerdo a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, y los que viven separados de Dios sin querer saber nada ni de Dios ni de su palabra. Así que en la primera parte de Proverbios leemos acerca de la sabiduría, vemos cuál es la base de la verdadera sabiduría, pero también en esa primera parte vemos el llamado que la sabiduría hace al ser humano. ¿Lo han visto, no? Por ejemplo, capítulo 1:20. La sabiduría hace oír su voz en las calles, clama en la plaza pública. La sabiduría clama a los que están reunidos frente a la entrada de la ciudad y a las multitudes por la calle principal. Y vean cuál es el mensaje de la sabiduría, versículo 1:22. Simplones, ¿hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Burlones, ¿hasta cuándo disfrutarán de sus burlas? Necios, ¿hasta cuándo odiarán el saber? ¿Te fijas? Por cierto, esos son sinónimos de una persona que no es sabia, una persona necia, una persona que no vive de acuerdo a la sabiduría que Dios da en su palabra. Es una persona que es un simplón, es alguien que se burla de Dios, de las cosas de Dios y de todos aquellos que crean en Dios. En una palabra, es una persona necia. Y les dice la sabiduría en el versículo 23, vengan y escuchen mi consejo, les abriré mi corazón y los haré sabios. Así que vemos allí también el llamado de la sabiduría. La sabiduría está disponible, disponible para todos aquellos que quieran obtenerla, para todos aquellos que quieran alimentarse y llenarse de ella. El problema es que no todos quieren. De hecho, muchos no quieren saber de esto. Vemos también en la primera parte del libro de Proverbios no solo el llamado de la sabiduría, sino vemos a Dios por medio de Salomón llamándonos para escuchar la voz de la sabiduría. Capítulo 8, miren, por ejemplo, capítulo 8, versículo 1. Ya hemos leído acerca del llamado de la sabiduría. Ahora miren cómo dice 8:1. Escuchen, ¿cuando qué? Cuando la sabiduría llama, ¿te fijas? Así que no solo la sabiduría nos llama, sino que Dios nos hace este llamado a escuchar el llamado de la sabiduría. Oigan cuando el entendimiento alza su voz. La sabiduría toma su puesto en las encrucijadas, en la cumbre de la colina, junto al camino, junto a las puertas de entrada a la ciudad, en el camino de ingreso. Grita con fuerza, a ustedes los llamo, a todos ustedes, levanto mi voz a toda persona. ¿Te fijas? Toda persona tiene acceso a la sabiduría. El problema es que no todos quieren ser sabios. Vemos también en la primera parte de Proverbios algunos de los beneficios de la sabiduría. Por ejemplo, capítulo 2, Proverbios 2. Algunos beneficios de la sabiduría. Capítulo 2, versículo 1. Hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos ¿a qué cosa? A la sabiduría, y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios, pues el Señor concede sabiduría. ¿Te fijas? Déjame hacer aquí una pausa. Mira, ya dije que todos tienen acceso a la sabiduría. La sabiduría está disponible para todos, pero la verdadera sabiduría se halla solo en Dios.
Es el Señor, como dice aquí en el versículo 6, quien concede la sabiduría. Por eso es que dice en el capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Una persona que no crea en Dios, una persona que no tenga temor de Dios, una persona que no quiera saber nada de Dios, es una persona que no puede, imposible ser verdaderamente sabio. No puede. Ellos creen que sí, y de hecho profesan ser sabios, pero sucede lo que dice la Biblia en otro pasaje: profesando ser sabios, se hicieron necios. Es el Señor el que concede la sabiduría. Separados de Dios, ni tú ni yo, ni nadie podemos ser verdaderamente sabios. No se puede. Así que aquí aprendemos algo. ¿Quieres ser verdaderamente sabio? Aférrate del Señor. Teme a Dios. Vuélvete a Él. Si no estás del lado de Dios, si no te has humillado delante de Dios, si no reconoces a Dios, si no crees en Dios, ven a Él. Porque de otra manera no puedes vivir de manera sabia. Seguimos leyendo, versículo 7. Al que es honrado, Él, es decir, Dios, le concede el tesoro del sentido común. Este es uno de los beneficios de la sabiduría. El tesoro del sentido común. El sentido común tan necesario para todas las situaciones que atravesamos en nuestra vida. Él, otra vez, Dios, es un escudo para los que caminan en integridad. Por cierto, adelanto un poquito para los varones. Al ratito en la clase de los varones vamos a estar hablando de integridad. Y vamos a estar hablando qué cosas caracterizan a un hombre de integridad. 8. Él cuida, otra vez, Dios, Él cuida las sendas de los justos y protege a los que le son fieles. 9. Entonces comprenderás lo que es correcto, lo que es justo e imparcial, y encontrarás el buen camino que debes seguir. ¿Te fijas? Aquí está parte de los beneficios de la sabiduría que Dios le da a los que creen en Él, a los que le honran a Él, a los que temen a su nombre. Y cuando la sabiduría viene a nosotros, entonces uno de los beneficios es que podemos entender y comprender lo que es correcto y podemos discernir o diferenciar entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Podemos diferenciar entre lo que es justo y lo que es injusto. Podemos entender y encontrar el camino correcto por el cual debemos andar cada uno de nosotros. Pero esto es resultado de la sabiduría, y la sabiduría viene como resultado del temor de Dios. Versículo 10. Pues la sabiduría entrará en tu corazón. ¿Te fijas? Estas cosas vienen como resultado de la sabiduría. Otra vez, versículo 10. La sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento te llenará de alegría. Las decisiones sabias te protegerán. ¿Te fijas? Otro beneficio de la sabiduría. Las decisiones sabias te protegerán. A la hora de que estés en una situación difícil y tengas que decidir o tomar una decisión, bueno, Dios te dará la sabiduría para que tomes una decisión sabia, prudente, adecuada. El entendimiento te mantendrá a salvo. 12. La sabiduría te salvará de la gente mala, de los que hablan con palabras retorcidas. Ahí están algunos beneficios de la sabiduría. Y también aquí en la primera parte del libro de Proverbios también vemos el valor de la sabiduría. Capítulo 3, Proverbios 3. El valor de la sabiduría. Dice en el versículo 13, 3:13. Alegre es ¿quién? El que encuentra sabiduría, el que adquiere entendimiento, pues la sabiduría da más ganancia. Oye, la sabiduría da más ganancia que la plata y su paga es mejor que el oro. La sabiduría es más preciosa que los rubíes. Nada de lo que desees puede compararse con ella. Ahí está. El tema de estos primeros 9 capítulos de Proverbios es la sabiduría.
La sabiduría. Y yo creo que no está por demás recordar, hermanos, que la sabiduría de la que habla el libro de Proverbios, la sabiduría de la que leemos en la palabra de Dios, no es únicamente tener conocimiento. Una cosa, y esto lo hemos dicho muchas veces y lo voy a decir una vez más, una cosa es saber muchas cosas, una cosa es tener la mente llena de conocimientos y otra cosa es ser verdaderamente sabios. Y hablando de nuestros hijos, lo que como padres debemos anhelar para ellos no es únicamente que tengan su mente llena de conocimientos o que sean personas que sepan mucho de un montón de cosas, que sean enciclopedias andantes. Eso es bueno, sí, pero eso de nada servirá si nuestros hijos no son hombres o mujeres sabios. Porque el hecho de conocer muchas cosas, el hecho de tener mucho conocimiento, no hace a una persona sabia. Nuestros hijos podrán ser sabelotodo, pero si no tienen temor de Dios, no van a ser sabios. Y eso es lo que debemos procurar en nuestros hijos. Que cuando lleguen a una edad adecuada, ellos tengan temor de Dios. Que Dios sea lo mejor y lo más importante para ellos. Para que entonces puedan vivir en todas las áreas de su vida de una manera sabia. Ahora, ya en la segunda parte del libro de Proverbios, a partir del capítulo 10 y hasta el capítulo 31, todos estos capítulos tienen diferentes temas. En ellos encontramos diferentes temas. Y en todos estos capítulos encontramos una recopilación, un compendio de proverbios o de dichos sabios. El autor principal de todos estos proverbios que leemos a partir del capítulo 10 y hasta el capítulo 31, el autor principal es Salomón, aunque no es el único autor. Hay más autores, pero el principal es Salomón. Y todos estos proverbios que encontramos, repito, a partir del capítulo 10, se les conoce como proverbios de contraste. Porque es bien fácil darse cuenta que presentan un contraste bien marcado en cada uno de ellos. El nombre técnico para estos proverbios es que son proverbios antitéticos. Ese es el nombre técnico. Pero para más fácil podemos decir que son proverbios de contraste, porque se contraponen el uno al otro, presentan un extremo y presentan otro extremo. Y creo que ustedes se habrán dado cuenta de esto. Repito, en estos capítulos encontramos diferentes temas, pero el tema principal de estos capítulos, del 10 hasta el 31, sigue siendo la sabiduría en diferentes áreas de nuestra vida. Y uno de esos temas que encontramos en la segunda parte del libro de Proverbios y que está relacionado con la sabiduría, ¿sabes cuál es? El tema de los hijos. Ese es uno de los temas que encontramos en la segunda parte de Proverbios, el tema de los hijos. Y de eso quiero que hablemos o que veamos el día de hoy. Así que vamos a Proverbios 10. Proverbios capítulo 10, versículo 1. 10:1. Recuerda, la segunda parte o la segunda sección de Proverbios contiene diferentes temas, pero el tema principal sigue siendo la sabiduría en diferentes áreas de nuestra vida. Y ahorita vamos a hablar de los hijos y de la sabiduría también. Mira, 10:1.
Dice así: un hijo sabio trae alegría a su padre. Un hijo necio trae dolor a su madre. ¿Te fijas por qué se les conoce como proverbios de contraste? Porque presentan un contraste en cada uno de ellos. El hijo sabio versus el hijo necio. Los beneficios de un hijo sabio versus los beneficios de un hijo necio. Un hijo sabio, dice el versículo 1, trae alegría a su padre. Un hijo necio trae dolor a su madre. Y esto es una realidad, ¿eh? Esto es una realidad. Avancen unas páginas, capítulo 15, versículo 20. 15, 20. Por cierto, jóvenes que están aquí, o los que todavía tenemos la bendición de tener a nuestros, o de tener a sus papás, oigan, acabamos de celebrar el 10 de mayo, la semana pasada. Yo no sé si le regalaste algo a tu mamá o no. Probablemente sí. Unas flores, unos chocolates, una plancha, una batidora, no sé, una lavadora, tal vez. ¿Sabes qué es lo que verdaderamente puede darle alegría a tu madre? Lo acabamos de leer en el 10.1. Que tú vivas de una manera sabia. Que no seas un hijo necio. Algunos dicen, y lamentablemente es así, lo dicen en tono de broma, pero tristemente eso pasa en muchos hogares. Hay muchos hijos jóvenes y no tan jóvenes que, hablando de regalarle algo a su mamá el 10 de mayo, dicen: yo le voy a dar algo que solo le puedo dar, y es pena. Lo único que le puedo dar es pena. ¿Quieres de veras alegrar a tu madre? Vive de una manera feliz. No, de una manera sabia, y entonces harás feliz a tu madre. Ya se me están cruzando las ideas. Bueno, ustedes me entienden. Ahora sí, capítulo 15, versículo 20. Los hijos sensatos traen, ¿qué cosa? Alegría a su padre. Los hijos necios, oigan, desprecian a su madre. Tremendo. Tremendo. Por eso es que el capítulo 10, versículo 1 dice que un hijo necio trae dolor a su madre. Imagínate el dolor de una madre al verse despreciada por sus hijos. Avancen. 17:21, capítulo 17, versículo 21. Los padres de un necio sufren. No hay alegría para el padre de un hijo rebelde o de un rebelde. Y allí mismo, capítulo 17, versículo 25. 17:25. Los hijos necios traen dolor a su padre y amargura a la que los dio a luz. ¿Te fijas? Es así. Es así. Y otra vez tenemos que mencionarlo. En la vida hay dos tipos de personas. Y podemos decirlo de esta manera, creo yo también. En las familias hay dos tipos de hijos: los hijos sabios y los hijos rebeldes, los hijos necios. Los hijos sabios que honran y respetan a sus padres, o los hijos rebeldes necios que desprecian y desobedecen a sus padres. Los hijos sabios que traen alegría a sus padres, o los hijos rebeldes necios que traen dolor, amargura y sufrimiento a sus padres. ¿Cómo saber si un hijo es sabio o es necio? Bueno, por lo regular, su carácter revela si es sabio o si es necio. Y su carácter se revela por su conducta. Dicho de otra manera, su conducta o la conducta, voy a hacer directo con ustedes, la conducta de tus hijos revela
cómo es su carácter, si es un hijo sabio o es un hijo necio. Su conducta, su manera de comportarse, su comportamiento, sus actitudes, sus palabras. ¿Ah? Y para ti, joven, que estás aquí hoy, es lo mismo. Tu conducta, óyelo bien, tu conducta, tu manera de comportarte delante de tus padres va a revelar si eres un hijo sabio o eres un hijo necio. Obviamente, yo estoy seguro que ustedes como yo, bueno, los que somos padres, anhelamos, queremos y le pedimos a Dios que nuestros hijos sean sabios. ¿O no? ¿O no quieres hijos sabios? ¿O te da igual? ¿O eres de los padres que dicen, no, yo los dejo, que vivan su vida como quieran? Si eres un papá o una mamá temeroso de Dios, en tu corazón va a haber el anhelo de que tus hijos sean hijos sabios. No solo para que traigan alegría a tu corazón, sino para que vivan para la gloria de Dios. Para eso, con ese propósito. Entonces, la pregunta es, y en esto vamos a ocupar los minutos que nos quedan, la pregunta es, porque a lo mejor alguien se la está haciendo, bueno, sí, pero ¿qué puedo hacer yo como papá o como mamá para que mis hijos lleguen a ser sabios y vivan para la gloria de Dios y traigan alegría a mi corazón? ¿Qué puedo o qué debo hacer yo como padre, como madre? Y entonces quiero mencionar algunas cosas, creo que son 5, que ya las conocemos, les anticipo, ya las conocemos, pero no está por demás recordarlas con la intención de que lo traigamos nuevamente a nuestra mente y con la ayuda de Dios lo llevemos a la práctica. Y debo recordar que esto que vamos a ver no es nada más para padres, sino para todos aquellos que anhelan un día ser padres. Así que entonces, nuevamente la pregunta, ¿qué puedo o qué debo hacer yo como papá, como mamá, para que mis hijos lleguen a ser sabios y alegren mi corazón y vivan para la gloria de Dios? Número 1, disciplina. Disciplina. Y vamos a verlo aquí en el libro de Proverbios, capítulo 29. Proverbios 29, versículo 15. 29, 15. Y mira, más claro, hermano, hermana, más claro ni el agua. Proverbios 29, 15. ¿Qué dice la primera frase de ese versículo? No, la primera frase, no la primera palabra. Ahí está, ¿no? Más claro ni el agua. Disciplinar a un niño produce sabiduría. Así que una de las cosas que debemos hacer como padres es esto: ejercer disciplina sobre nuestros hijos. Y yo sé que a estas alturas hay muchos, y espero que no haya ninguno aquí, pero hay muchos que esta palabra no les gusta, a muchos padres y madres no les gusta y no quieren hacerlo, pero esto es lo que dice el Señor en su palabra. Disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. Allí mismo, pero en el versículo 17, dice así: disciplina a tus hijos y te darán tranquilidad de espíritu y alegrarán tu corazón. ¿Te fijas? Ahí está la respuesta. La pregunta es, ¿qué puedo hacer yo o qué debo hacer yo para que mis hijos sean sabios y alegren mi corazón? Bueno, aquí está. Hermano, hermana, más claro ni el agua. Disciplina a tus hijos y te darán tranquilidad de espíritu y alegrarán tu corazón. Disciplina a tus hijos, como dice el versículo 5. ¿Por qué? Porque disciplinar a un niño produce sabiduría.
No podemos, como padres, no podemos esperar que nuestros hijos sean sabios nada más porque sí, de la noche a la mañana. No, eso requiere trabajo y el trabajo es de los padres, de los padres. Y nuestro trabajo como padres es disciplinar a nuestros hijos. Aquí mismo, capítulo 29, versículo 18. Disciplina a tus hijos mientras haya esperanza. De lo contrario, es decir, si no lo haces, oye bien, papá, mamá, si no lo haces, ¿qué va a pasar con ellos? Arruinarás sus vidas. De lo contrario. ¿Vale? ¿No es ese? Bien, entonces ahí les ofrezco una disculpa porque se me cuatrapearon los números. Déjenme checarlo. Ah, ya, les dije 29, no es 29, es 19. Bueno, lo bueno es que están atentos y eso se los agradezco. Y de hecho lo tengo así anotado, versículo, capítulo 19, pero como estábamos en el 29, ahí fue la confusión. Otra vez, 19 y 18. Disciplina a tus hijos mientras haya esperanza. De lo contrario, arruinarás sus vidas. Y les decía, no podemos esperar que nuestros hijos sean sabios nada más porque sí. Que de la noche a la mañana ya sean sabios. Tenemos nosotros una responsabilidad con ellos y delante de Dios. Y esa responsabilidad incluye disciplinarlos. Si no lo hacemos, no podemos esperar que nuestros hijos sean sabios. Y peor aún, si no lo hacemos, vamos a arruinar sus vidas. ¿Te fijas? Así que disciplina a tus hijos. Y a mí me ha llamado la atención y desde hace tiempo me gusta, como dice la primera parte de ese versículo. Disciplina a tus hijos mientras ¿qué? Mientras haya esperanza. Oye bien, papá, mamá, que estás aquí, hay esperanza. Hay esperanza con tus hijos. ¿Ah? Aunque haya días que tú digas, ya no puedo con estos niños, y levantes la mirada y digas, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo? Hay esperanza. Hay esperanza. Y tienes que disciplinarlos mientras haya esperanza. Porque si no lo haces, vas a arruinar sus vidas. Y no van a ser sabios. Ahora, la disciplina implica algunas cosas y eso nos lleva al segundo punto. Recuerden, la pregunta es, ¿qué puedo o qué debo hacer yo como padre para que mi hijo sea sabio y viva para la gloria de Dios y alegre mi corazón? Bueno, número 1 vimos, disciplínalos. Número 2, instrúyelos, porque la instrucción es parte de la disciplina. Así que la primera es disciplina, la segunda es instrucción. Y junto con eso podemos decir dirección, es decir, dirígelos, dirige a tus hijos, instrúyelos. Vamos a verlo, mira, capítulo 22, versículo 6. Capítulo 22 y versículo 6. Algunos se saben de memoria este versículo, ¿no? Pero en la traducción de la Reina Valera, ¿saben cómo dice? La Reina Valera, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Bueno, la Nueva Traducción Viviente dice así: dirige a tus hijos, óyelo, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. ¿Te fijas? Y quiero hacer énfasis en esa frase que dice, por el camino correcto. Como padres debemos dirigir a nuestros hijos no por el camino que nuestros hijos quieren ir, no por el camino que dice el mundo que deben ir, sino por el camino correcto, es decir, por el camino de la voluntad de Dios. Dirige a tus hijos por el camino correcto. No los dejes. Nuestros hijos
Si los dejamos solos, ellos van a ir por diferentes caminos, pero nunca por el camino correcto. Nuestros hijos necesitan instrucción y dirección para que conozcan, para que hallen el camino correcto y para que vayan caminando cada día por ese camino correcto. Me gusta cómo lo traduce la Biblia de las Américas. Déjenme leer este versículo en la traducción de la Biblia de las Américas. Dice así: enseña, instruye, enseña al niño el camino, oye, el camino en que debe andar. El camino correcto. Y cuando sea viejo no se apartará de él. ¿Te fijas? Enseña. Mira, hay un camino correcto por el cual nuestros hijos deben andar, pero ellos no van a andar por ese camino por sí solos. Ellos necesitan instrucción, ellos necesitan enseñanza, ellos necesitan dirección. Nosotros como padres debemos dirigirlos por ese camino correcto por el cual deben andar. Y la responsabilidad de enseñarles y dirigirlos por ese camino correcto es nuestra, de nosotros como padres. Nosotros debemos enseñarles, nosotros debemos instruirlos y dirigirlos en el camino correcto. Repito, no por el camino que el niño quiere seguir, porque el niño por naturaleza va a querer seguir el camino incorrecto, el camino malo. Y ahí es donde entra la labor del padre. El padre tiene que instruirlo y dirigirlo por el camino correcto. Tampoco por el camino que el mundo dice que vayan, no, sino por el camino correcto. No se me olvida la vez en que iba yo en un microbús sentado, y no sé si al lado de mí o atrás de mí iba un hombre ya adulto, bueno, de mediana edad, con un niño como de 10 años. Y me llamó la atención la pregunta que le hizo este hombre a ese niño. No sé si sería su padre o su tío o algún pariente, pero le pregunta: ¿y tú ya decidiste lo que te gusta? Y todavía el niño le pregunta: ¿qué? Sí, ¿ya decidiste si te gustan las niñas o los niños? Imagínate. Si dejamos a nuestros hijos que ellos elijan, ellos van a elegir cualquier otra cosa menos el camino correcto. Tenemos que enseñarles. Tenemos que instruirlos. Y hablando de enseñanza, hablando de instrucción, oye bien, papá, mamá, que estás aquí, óyelo bien, la enseñanza, la instrucción más importante que un padre le debe dar a su hijo, ¿sabes cuál es? Ahí te va nuevamente. La enseñanza, la instrucción más importante que un padre le debe dar a su hijo, ¿sabes cuál es? Una palabra. Obediencia. Obediencia. Como padres debemos enseñarles a nuestros hijos lo que es la obediencia. Debemos enseñarles a obedecer. La obediencia de los hijos a la autoridad paterna, hermanos, es fundamental en cada hogar. Es fundamental. Si no enseñamos a nuestros hijos a respetar y obedecer la autoridad en el hogar y a someterse a ella, óyelo bien, todo lo demás que hagamos va a resultar en vano. Si no enseñas a tus hijos a respetar y obedecer tu autoridad allí en tu casa, todo lo demás que hagas va a ser en vano. Lo principal que tenemos que enseñarle a nuestros hijos es la obediencia.
Y entonces viene la pregunta, ¿qué es la obediencia? ¿O qué implica la obediencia? Bueno, dicho de manera sencilla, la obediencia con respecto a nuestros hijos es que hagan lo que se les pide que hagan, cuando se les pide que lo hagan, como se les pide que lo hagan, y que lo hagan sin protestar, sin quejarse, sin enojarse y sin tardarse. Que no lo hagan cuando ellos quieran. Cuando lo hacen, cuando ellos quieren, eso no es obediencia. Tenemos que enseñarles a obedecer y que lo hagan sin que les tengamos que decir una y otra vez. Y tenemos que enseñarles a que lo hagan con honra y con respeto a la autoridad paterna. Y eso implica que lo hagan con ánimo, eso implica que lo hagan con gusto, como dije hace un momento, que lo hagan sin protestar, que lo hagan sin quejarse, que lo hagan sin enojarse, sin estar refunfuñando, como decimos coloquialmente. Y cuando lo hagan así, entonces tenemos que hacer algo más. Y eso nos lleva al tercer punto. La corrección. Tenemos que corregirlos. ¿Te fijas? Ya llevamos dos. Tenemos que disciplinar a nuestros hijos, tenemos que instruirlos y dirigirlos por el camino correcto, pero cuando sea necesario también tenemos que corregirlos. Y la corrección con los hijos implica advertencias. Adviérteles. Adviértele a tu hijo del peligro. ¿El peligro de qué? El peligro de desviarse del camino correcto. Y cuando llegue a desviarse del camino correcto, corrígelo y ayúdale a volver al camino correcto. Capítulo 19, otra vez. Capítulo 19 y versículo 27. Hijo mío, si dejas, mira la advertencia que le hace el padre a su hijo, si dejas de escuchar la instrucción, le darás la espalda al conocimiento. La corrección implica advertir a nuestros hijos. Hijo mío, escucha las advertencias que te doy. Hijo mío, escucha las enseñanzas que te doy. Hijo mío, escucha cuando te enseño, cuando te dirijo, cuando te instruyo. Si no lo haces, si dejas de escuchar la instrucción, le darás la espalda al conocimiento. ¿Qué significa eso? En otras palabras, vas a ser un necio, no vas a poder ser una persona sabia, vas a ser un necio, vas a arruinar tu vida y de pasada nos vas a arruinar la vida a nosotros también. La corrección implica advertencia. Mira cómo dice este mismo versículo 19-27, cómo lo traduce la Reina Valera. Lo voy a leer en esa traducción. Dice así: cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. ¿Te fijas? Cesa, es decir, deja. Hijo, por favor, deja de escuchar esas enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Te van a apartar de la verdadera sabiduría. Y esto me sirve para advertir no solo a los jóvenes que están aquí, sino a todos nosotros. Oigan bien, jóvenes que están aquí. Dice la Biblia en otro pasaje que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuidado, joven, señorita, con lo que oyes, con lo que ves en el internet. Cuidado. Porque si no tienes cuidado, bien fácilmente puedes ir detrás de esas malas enseñanzas, y las malas enseñanzas abundan en el internet y te van a desviar de la verdadera sabiduría. Cuidado con lo que ves, con lo que oyes en el internet.
Cuidado de a quién sigues en el internet. Cuidado con lo que aprendes en el internet. Porque muchas de esas enseñanzas, malas enseñanzas, te pueden hacer divagar y alejarte de las razones de la sabiduría. Y como padres nosotros tenemos que advertir a nuestros hijos de eso. Cuidado con eso. Cuidado. Y quiero aclarar, no se trata de que les prohibamos a nuestros hijos que estén en el internet o que impidamos a toda costa que tengan un celular en su mano o una computadora. No se trata de eso. Se trata de enseñarles, se trata de guiarlos por el camino correcto. Y cuando lleguen a desviarse, se trata de corregirlos. Así que llevamos 3: disciplina, instrucción, corrección. Vamos a la cuarta. Y esta también es algo, que mucha gente no le gusta. No le gusta. A estas alturas dicen, no, ¿cómo crees? No. Y eso a lo que me refiero es otra palabra: castigo. Castigo. Disciplínalo, enséñale, corrígelo, castígalo cuando sea necesario. Proverbios capítulo 3. Vamos a recordar lo que vimos hace algunos domingos. Proverbios capítulo 3, versículo 11. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige, pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo, que es su deleite. ¿Quieres que tu hijo sea sabio? ¿Quieres que tu hijo viva de una manera sabia? ¿Quieres que tu hijo viva para la gloria de Dios? ¿Quieres que tu hijo traiga alegría a tu corazón? Castígalo cuando sea necesario. No lo dejes sin castigo. El autor de la carta a los Hebreos cita estos versículos que hemos leído aquí en Proverbios, ¿recuerdan? En Hebreos capítulo 12, no lo busquen, pero déjenme leer esa porción. Dice así: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. La Biblia nos llama a ser imitadores de Dios. Si vamos a imitar a Dios, esto es algo en lo que debemos imitar a Dios. Si Dios disciplina y castiga a los que ama, nosotros como padres también debemos hacer lo mismo con nuestros hijos. Ahora sí, Proverbios capítulo 22, versículo 15. 22:15. Proverbios 22:15. El corazón del muchacho está lleno ¿de qué? ¿De qué? De necedad. De necedad. Pero la disciplina física, o sea, el castigo físico, la alejará de él. ¿Qué alejará de él? La necedad. ¿Quieres que tu hijo sea sabio y no sea necio? Castígalo cuando sea necesario. Capítulo 20, versículo 30. 20:30. El castigo físico limpia, ¿qué cosa? La maldad. ¿La maldad en quién? ¿En dónde? La maldad de nuestros hijos. ¿Ah? Porque oye bien, papá, mamá, y sobre todo los que tienen hijos pequeñitos, aunque tu hijo parezca un angelito, lo cierto es que no es un angelito.
El castigo físico limpia la maldad. Semejante disciplina, oye lo que dice enseguida, semejante disciplina, ¿qué hace? Purifica el corazón. Porque la maldad está allí arraigada en el corazón del muchacho, la necedad. Lo leímos en el versículo, en el capítulo 22:15, ¿no? El corazón del muchacho está lleno de necedad. Y aquí dice al final, semejante disciplina purifica el corazón. Capítulo 23, versículo 13. 23:13. No dejes de disciplinar a quienes, a tus angelitos, a tus hijos. La vara de castigo, óyelo bien, no los matará. Oye, siempre y cuando apliques castigo, no maltrato físico. No estamos hablando de maltrato físico. Estamos hablando de disciplina. Y la disciplina física dice, no los matará. 14. La disciplina física, óyelo bien, bien puede salvarlos de la muerte. Disciplina a tus hijos y puedes estar salvándolos de la muerte. Es lamentable, pero frecuentemente escuchamos de jóvenes, cómo jóvenes mueren, porque andaban conduciendo un vehículo, por ejemplo, andaban conduciendo un vehículo la madrugada del sábado después de una noche de fiesta, alcoholizados, y mueren en accidentes automovilísticos. O los matan porque andaban en negocios o en compañías que no convienen. Y es triste y lamentable ver a un padre, a una madre, cómo lloran la muerte de uno de sus hijos que vivían de manera necia. Y los mismos padres se preguntan ¿por qué? ¿Por qué? Disciplina a tus hijos, dice. La disciplina física bien puede salvarlos de la muerte. ¿Qué podemos hacer para que nuestros hijos sean sabios y vivan para la gloria de Dios y traigan alegría a nuestro corazón? Número 1, disciplínalos. Número 2, enséñales. Número 3, corrígelos. Número 4, castígalos cuando sea necesario. Y número 5, y con esto vamos terminando ya, y por ser último no deja de ser importante, sé ejemplo para ellos. Sé ejemplo para ellos. Y cuando digo que seas ejemplo, me refiero a que seas un buen ejemplo, no un mal ejemplo. Sé un buen ejemplo para él. Vive de una manera ejemplar delante de tus hijos. Es más, mira, no solo delante de tus hijos, que tu conducta, tu manera de vivir sea ejemplar en todo momento y en todo lugar. No solo delante de tus hijos, sino en todo momento y en todo lugar. Vive de manera ejemplar. Así que mira, si tú como papá o mamá le vas a enseñar, por ejemplo, le quieres enseñar a tus hijos acerca de perdonar, de lo que es el perdón, sea un buen ejemplo para ellos de lo que es el perdón. Si cometiste un error o un pecado con tus hijos, trágate tu orgullo, como dice Proverbios en otro pasaje, trágate tu orgullo, ve delante de él y pídele perdón. Perdóname, hijo, te ofendí, te lastimé, perdóname, dale ejemplo. Pero no solo con ellos directamente. Si le vas a enseñar a tu hijo del perdón, demuéstrale que tú perdonas las ofensas de los demás. Si tu esposa te ofendió y viene contigo y te pide perdón, y tu hijo o tu hija ve que tu esposa te pide perdón y tú dices, no te voy a perdonar, estoy enojado contigo, ¿cómo esperas que tus hijos aprendan lo que es el perdón? Sé ejemplo para ellos. Si les vas a enseñar
no solo de perdonar, sino acerca de pedir perdón, que tus hijos vean el ejemplo en ti. Que tus hijos vean que cuando cometes un error, vas con la persona y le pides perdón. Si es con ellos, lo mismo, vas con ellos y le pides perdón. Perdóname, te ofendí. Si le quieres enseñar a tus hijos, por ejemplo, de lo que es el amor a los demás, dales ejemplo. Dales ejemplo a tus hijos de cómo amar a los demás, a pesar de sus defectos, a pesar de sus faltas, a pesar de sus errores. Y en donde primero debes de comenzar es en tu casa, en tu matrimonio, que tus hijos vean que amas a tu esposa o que amas a tu esposo a pesar de sus errores, a pesar de sus defectos, a pesar de sus pecados en contra tuya. Si les vas a enseñar acerca del respeto, por ejemplo, que tus hijos vean el respeto ejemplificado en ti, que tus hijos vean que tú eres un hombre o una mujer que respeta a los demás, que respeta la autoridad, que lo vean ejemplificado. ¿Cómo esperas enseñarle a tus hijos el respeto si ellos ven que tú no respetas a los demás? Y algo más, lo voy a decir, y a riesgo de que me odien y que les caiga gordo yo, lo voy a decir. Si les quieres enseñar a tus hijos que Dios es importante, que la iglesia es importante, dales ejemplo a tus hijos. ¿Cómo les vas a enseñar a tus hijos que la iglesia es importante si ellos no ven que la iglesia es importante para ti? Que a la primera oportunidad que tienes, dices, pues mejor me voy acá y no voy a la iglesia. Si les vas a enseñar a tus hijos, por ejemplo, la puntualidad, dales ejemplo de puntualidad. Sé puntual en todo, no nada más el domingo que vienes a la iglesia. Sé puntual en todo. Por cierto, esto me sirve para animarlos a que lleguen a tiempo. Hoy comenzamos tarde, el tiempo nos ganó y comenzamos tarde. No te confíes, ¿eh? La hora de inicio del culto es a las 11. A las 11. Haz el esfuerzo y llega puntualmente. Y antes de eso tenemos la reunión de oración, 10:30. Si le vas a enseñar a tus hijos la verdad, dales ejemplo diciendo tú la verdad en todo momento y en todo lugar. Que tus hijos vean que tú eres un hombre o una mujer que dice la verdad en todo momento, en todo lugar y delante de quien esté, sin importar. Así que disciplínalos, enséñales, corrígelos, castígalos y dales ejemplo. Quieres que tus hijos vivan de manera sabia, vivan para la gloria de Dios y traigan alegría a tu corazón. Aquí hay algunas cosas que tú como papá o mamá tienes que hacer. Enséñalos. Mira, al hacer estas cosas como papá o como mamá, tenemos que apuntar a algo con nuestros hijos.
tenemos que apuntar al corazón. Allí está el problema, en el corazón. Y esto nos recuerda a un principio que nos enseña o aprendemos de un pastor llamado Miguel Núñez. El principio de ser antes que hacer. Ser antes que hacer. Antes de preocuparte porque tus hijos hagan esto y esto y esto y esto, preocúpate porque tus hijos sean hombres de carácter, hombres y mujeres piadosos, temerosos de Dios, que vivan para la gloria de Dios. Ahí en Proverbios, mira, Proverbios capítulo 13, ¿cómo vamos del tiempo ya? Ni sé. ¿Vamos bien? Ok. Proverbios 13. Por si tú todavía tienes dudas y dices, ay, pero pues sí suena bien, pero no sé, algo no me gusta. Es que ¿cómo le voy a pegar a mi hijo si yo amo a mi angelito? Bueno, mira lo que dice el Señor, Proverbios capítulo 13, versículo 24. 13:24. Quienes no emplean la vara de disciplina es porque aman un montón a sus hijos, ¿no? Quienes no emplean la vara de disciplina, óyelo bien, odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos, oye bien, se preocupan lo suficiente, ¿para qué? Para disciplinarlos. Así que amas a tus hijos. Si de veras los amas, entonces te vas a preocupar lo suficiente para disciplinarlos. Hace un momento leímos un versículo aquí en Proverbios, y está en el capítulo 20, versículo 30, 20-30. Que dice, el castigo físico limpia la maldad, semejante disciplina purifica el corazón. Déjame leer este mismo, otra vez en la traducción de la Reina Valera. Mira cómo lo dice. Ahí te va, los azotes que hieren, los azotes que hieren. ¿Saben lo que eso significa? Cuando le das a tu hijo, le tiene que doler. Le tiene que doler. Si no le duele, ¿qué caso tiene que le des? Que le duela, oye bien, ojo, pero no en exceso, sin que lo maltrates. Y la mejor parte del cuerpo para eso, ¿sabes cuál es? Las nalgas. Tal cual. Y no se apenen, esa es la palabra, ¿no? Así se llaman. Le duele, pero no lo lastimamos. Ahora, déjame seguir leyendo porque es interesante cómo lo dice esta traducción. Los azotes que hieren son medicina para el malo. Son medicina para el malo. Y adivina quién es el malo. Adivina quién es el malo. Tu hijito. Tu angelito. Óyelo bien. Y esto también la Biblia lo enseña claramente. Los niños no nacen neutrales. Repito, los niños no nacen neutrales. Muchos padres o mucha gente tiene esa idea, que los niños nacen sin ser buenos ni malos. Y ya luego depende cómo les vaya, pues ya se vuelven malos o se vuelven buenos. No. Los niños ya traen la naturaleza mala, pecaminosa, desde el mismo momento en que son concebidos en el vientre de su madre. Así que mira, el propósito de la disciplina, o más bien, el propósito de la crianza en nuestros hijos,
no debe de ser solamente que se porten bien. Eso es bueno, sí. Pero el propósito de la crianza en nuestros niños debe ser su corazón, que su corazón sea transformado. Y oye bien, eso solo lo puede hacer Dios. Dios por medio de su Santo Espíritu y por medio de su palabra. Dios hace su obra por medio de su Santo Espíritu. Nosotros como padres hacemos lo que nos corresponde al enseñarles e instruirlos en el camino correcto, el camino de la palabra de Dios. ¿Te fijas? Y como padres debemos estar dispuestos a criar a nuestros hijos de acuerdo con los principios y con las enseñanzas de la palabra de Dios. Debemos estar dispuestos a disciplinarlos, a instruirlos, a corregirlos, a castigarlos, a ser buen ejemplo para ellos, siguiendo las enseñanzas y los principios de la palabra de Dios. Debemos estar dispuestos a guiarlos por el camino correcto. Y el camino correcto es el camino que lleva a nuestros hijos a Cristo Jesús. Debemos estar dispuestos a guiarlos a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que hermano, hermana, papá, mamá, haz estas cosas que vimos: disciplina, enseñanza, corrección, instrucción, castigo, el buen ejemplo. Haz todas estas cosas, pero hazlas dependiendo de Dios, confiando en Dios y descansando en la obra del Espíritu Santo en tus hijos. Tú no puedes cambiar el corazón de tus hijos, pero sí puedes instruirlos en la disciplina y amonestación del Señor. Y el Señor hará su obra en el corazón de tus hijos. ¿Y sabes qué es lo bueno? Lo bueno es que el Señor nos ha dejado en su palabra todo lo que tú y yo como padres necesitamos para guiar a nuestros hijos, para disciplinarlos, para instruirlos, para corregirlos, para castigarlos, para guiarlos por el camino correcto. Así que vuelvo y pregunto, ¿quieres hijos sabios que alegren tu corazón? Entonces críalos conforme a lo que Dios ha establecido aquí en su palabra. Conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. Oye bien, papá, mamá, que estás aquí, óyelo bien. Hacer a un lado la palabra de Dios en la disciplina de nuestros hijos, en la crianza de nuestros hijos, eso va a traer un resultado en tus hijos y en tu familia. ¿Y sabes cuál es ese resultado? Una palabra: desastre. Desastre. Si haces a un lado la palabra de Dios en la crianza de tus hijos, tu familia va a ser un desastre y la vida de tus hijos va a ser un desastre. Porque cuando no hay disciplina, cuando no hay instrucción, cuando no hay corrección, cuando no hay castigo, cuando no hay buen ejemplo, el resultado son hijos necios, hijos que deshonran a sus padres, hijos que avergüenzan a sus padres, hijos que contribuyen a que su familia y su hogar sean un desastre. Cuando no hay la palabra de Dios y no hay disciplina ni crianza conforme a la palabra de Dios, en vez de que los hijos sean formados, los hijos son deformados. Se echan a perder. Y el resultado es, repito, desastre. Así que papá, mamá, ¿qué de ti? ¿Qué harás en la crianza de tus hijos? ¿Vas a confiar en Dios y en su palabra? ¿O vas a hacer a un lado la palabra de Dios y vas a confiar
en lo que dice el mundo, o en lo que dice la psicología, o en lo que te dice tu amiga del alma, tu comadre. ¿Qué harás? Recuerda uno de los versículos que leímos, y lo voy a citar nuevamente. Dice así: cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Óyelo bien, papá, mamá. Deja de estar escuchando enseñanzas que te van a apartar de la manera correcta de criar a tus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Deja de estar escuchando a la doctora Corazón. Deja de estar haciendo caso de lo que la gente dice. Confía en Dios y confía en la palabra de Dios. Y no hagas caso a lo que el mundo dice. A estas alturas, estas cosas que hemos visto son un escándalo para mucha gente, ¿eh? Un escándalo. La gente se escandaliza. A estas alturas, en muchos hogares ya no se habla de disciplina, ya no se habla de enseñanza, ya no se habla de corrección, de castigo, ni pensarlo. Ya no. No. Ahora se habla de respeto. Ahora se habla de crianza respetuosa. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Pónganse de pie.